las polis y las anfictionías griegas. En la antigua Grecia, las polis eran ciudades-estado autónomos que conformaban la base de la vida política, cultural y religiosa. A pesar de su fragmentación, muchas polis se unían en alianzas llamadas anfictionías, buscando la cooperación y la protección de intereses comunes. Polis griegas. Fue el nombre que recibieron las ciudades-estados características de la Grecia clásica. Con el declive de la civilización micénica y la destrucción de sus grandes palacios, la población griega tuvo que dispersarse por los campos y valles y posteriormente se organizaron en pequeñas comunidades o aldeas autónomas dedicadas al ganado y la agricultura. Pero con las constantes invasiones y guerras que tuvieron en las aldeas entre sí, las personas tuvieron obligadas a agruparse y estar estratégicamente bien ubicada para defenderse y formando a su vez una unidad política que basaba el bien común para todos. De esta manera nació la polis, que suele traducirse como ciudad-estado. Surgimiento de la polis fue tras la caída del mundo micénico y el periodo oscuro de 1200 a 800 a.C. Una estructura social que integró, protegió y disciplinó a la ciudad griega. Estas ciudades-estado estaban expandidas por todo el territorio de la Grecia actual, pero también por la costa del Mediterráneo y el Mar Negro, que compartían una lengua en común, un panteón religioso y un sistema de valores, costumbres y tradiciones. Estructuras de las polis. Se estructuraban por Acrópolis, que era una ciudad, la fortificada amurallada. Muchas veces era el lugar donde se restauraban las personas en caso de un ataque a las polis. Acrópolis se encontraban edificios como políticos, económicos y religiosos. La ágora, plaza pública que constituía de la actualidad política, social, cultural y también comercial, un espacio para escuchar los discursos políticos, poetas, tener un diálogo con amigos y familiares. La muralla, muros que protegían los territorios de las polis. Las polis también se constituían de área urbana y área rural. Área rural con zonas de cultivo y territorios de montañas y bosques, donde extraían las materias primas. Algunas ciudades tenían el beneficio de portar con puertos, lo que les permitía comercializar con otras poblaciones importantes de Grecia. Es así que las polis se convierten en una ciudad y una aldea propia. Tipos de polis. En Grecia hubo dos, las más importantes, como Atenas y Esparta. Atenas, polis griega más grande e importante e influyente que surgió el siglo VI. Prosperó en la democracia, el comercio, el arte, literatura, teatro, filosofía y las obras monumentales como Pantenón. Esparta, que fue poniendo grupos militares, se enfocaba en la disciplina militar y la oligarquía. Otras polis también fueron destacados como Corinteo, Tebas, Argos y Olimpo. Posición social, Atenas. Estaba la clase social, libres ciudadanos, también estaba no ciudadanos, clérigos y esclavos cautivos. De espartanos, desde temprana edad recibían educación militares y posterior a la política solo se dedicaban en asuntos de la guerra. También tenían lo que son los ílotos, los esclavos de sociedades espartanos, descendientes de los pueblos vencidos. La economía de las polis, se dedicaban en la agricultura, artesanía, colonización y el comercio. Algunas ciudades de las polis tenían ese beneficio
de poder comercializar, ¿no? En los puertos como el Pireo. Y en la religión no era separada de estados. Cada polis tenía sus dioses tutelares, fiestas religiosas, como por ejemplo Atenas eh, celebraba las Palateneas en honor a Atenas. Ahora, si hablamos de los conflictos entre las polis, para ver quién es el mejor, bueno, no, hubo hartas guerras como la guerra mediaca. Estuvo entre 490 y 479 antes de Cristo. También estaba la guerra de Peloponeso, 431 a 404 antes de Cristo. Bueno, estas luchas eran entre Atenas y Esparta. Las anfictionias griegas fueron instituciones de carácter religioso, político y diplomático que surgieron en el marco de la organización del mundo helénico. Su nombre proviene de la anfictionia griega, que significa reunión de vecinos o alianza entre comunidades cercanas, es decir, los que habitaban alrededor. Estas ligas estaban conformadas por diversas polis o tribus griegas que se asociaban en torno a la custodia y gestión de un santuario común, generalmente dedicado a la divinidad importante del panteón griego. El propósito esencial de las anfictionias era asegurar la protección de lugares sagrados, así como la organización de festividades religiosas panhelénicas, aunque también se convirtió en espacios de coordinación interestatal y regulación de conflictos entre ciudades-estado miembros. Funcionaban mediante asambleas periódicas donde se deliberaban cuestiones relativas a la seguridad de los templos, el mantenimiento de los oráculos, las rutas de peregrinación y en algunos casos se resolvían disputas políticas mediante la intervención colectiva o el arbitraje. La anfictionia más reconocida es la délfica, centrada en el santuario de Apolo, en Delfos, en la que participan pueblos como los tesalios, boecios, focidios y atenienses. La anfictionía tenía 2 reuniones anuales y poseía un consejo representativo, el cual podía incluso declarar guerras sagradas contra aquellos que profanaban el templo o violaban los acuerdos comunes. Haciendo un análisis, las anfictionias pueden parecer instituciones débiles e insuficientes para lograr una unidad política duradera en Grecia. En su enfoque primordialmente religioso, limitaba su capacidad para abordar problemas políticos y económicos de mayor envergadura. Además, la influencia de las políticas más poderosas como Atenas y Esparta a menudo sesgaba las decisiones y los intereses de la liga. Asimismo, la naturaleza esencialmente religiosa de las anfictionias les otorgaba una autoridad moral significativa, pero también las hacía vulnerables a la manipulación política. También las anfictionias trajeron muchos beneficios, como por ejemplo, aseguraron la integridad y el funcionamiento de importantes centros religiosos, como los Delfos y Delos, fundamentales para la identidad cultural griega.
También establecieron normas para la conducción de conflictos, como la prohibición de destruir ciudades anfitrionas o cortar el suministro de agua. Ofrecieron un espacio para la negociación y el arbitraje entre las polis, aunque su efectividad fue limitada. Contribuyeron a un sentido de comunidad cultural y religiosa más allá a la lealtad de la polis individual. Las polis y las anfitrionas fueron fundamentales en la configuración del mundo griego, ya que dejaron un legado perdurable en el pensamiento político y la comprensión de las relaciones internacionales.